de lo que quiero hablar hoy es básicamente desde dónde toma la palabra un escritor. ¿De dónde toma la palabra? ¿Desde dónde cree el escritor que toma la palabra? Y sobre todo, ¿desde dónde cree el escritor que toma la palabra en el lugar de la ficción? Y en eso de todos los escritores está. Por ejemplo, en Borges hay dos versiones de cómo él empezó a escribir ficción, ¿no? Una con El hombre de la esquina rosada, que se llamaba primero Hombres pelearon. Y allí ese cuento lo publicó él con un seudónimo porque no se atrevía a tomar las palabras desde ahí. Y luego con otro cuento donde creaba dos mitos del origen. Entonces, hablando de los escritores de la diáspora, hoy yo aproveché desde dónde toma Rey Andújar la palabra, cómo empieza él a escribir. Yo creo que es muy importante que yo hable un poco de mi educación. Yo tengo una licenciatura de APEC en hotelería. Luego hice una maestría o un intento de maestría en gerencia de mercadeo en el Baruch College de Nueva York. Luego me tomé 5 años y me fui a Puerto Rico a hacer un doctorado en literatura. Y todo eso es importante que yo lo diga porque todo eso va concatenado con los libros que yo iba sacando y cómo yo tomé la palabra, cómo yo decidí que iba a ser escritor y dejé un estilo de vida que yo tenía y adquirí otro tipo de vida para poder hacer esos libros. Porque sí, es necesario cambiar cierta cosa de lo que uno hace día a día para poder hacer un libro, para poder dedicarse a crear historias, que es lo que básicamente yo hago. Yo me crié al cruzar el río aquí mismo, en Villa Duarte, ahí ese es mi lugar de origen. Fui a varios colegios del mismo barrio, hice mi bachillerato en el Politécnico María de la Altagracia y en ese Politécnico fue que yo empecé a tener un interés por la literatura. Yo tenía muy pocos juguetes y el primer juguete o la primera forma de juguete que yo recuerdo tener fue una enciclopedia, el tomo 8 de la enciclopedia del Nuevo Tesoro de la Juventud. Ahí explicaban cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, daba una descripción de lo que era la Ciudad de México, el DF, qué eran las naranjas, cómo se sacaba el caucho de los árboles y sobre todo había una historia que era el sombrero de 3 picos. Dos historias, el sombrero de 3 picos y el capitán Veneno. Lo último que había en esa enciclopedia era toda la historia, una comparación, un estudio comparativo entre la historia de Grecia y la romana, los dioses griegos y los dioses romanos. ¿Por qué esto es tan importante para mí? Porque mi papá, que se había ido a Nueva York, me había mandado un Atari 2600. Para los que no están muy actualizados con la tecnología, es lo que estaba antes del Nintendo. Y como yo era la Cenicienta, vivía en una casa llena de tíos y primos que me maltrataban, ellos me cogieron ese juego y no me dejaban jugar con él, porque ellos eran los que tenían la televisión, pero yo tenía la consola. Entonces yo tuve que dejarle el juego a ellos y empezar a leer de ese libro, que es el único libro que estaba ahí, para poderme entretener. Y empezar a recrear las batallas de la Segunda Guerra Mundial, empezar a crear una ciudad de México en la sala de mi casa, México para mí era el Chavo del Ocho, pero yo lo tenía en esa enciclopedia, en esa fuente de conocimiento. Y recuerdo estar hablando con novia que yo me buscaba, enamorándola con poemas que yo sacaba de ahí, o pedazos de historia que yo sacaba de ahí, porque ese era mi recurso de conseguir información. Porque no había televisión y la televisión que había era para jugar el jodido juego que se habían robado esos primos míos, esos desgraciados. Luego nos dieron un pequeño upgrade y el Nintendo llegó, pero la misma historia pasó y ellos se robaron esos juegos también, ¿no? Pero ya habían llegado también otros libros hacia mí. El segundo libro que yo puedo recordar de esa manera, ya yo estaba en el segundo de bachillerato, era Papillon. ¿Cómo se dice papillon en francés? Papillon. Que se hizo una película muy interesante, muy buena, que yo creo que está Dustin Hoffman en esa película,
que es la historia de este hombre francés que cae preso en Francia y lo mandan para una cárcel en el Caribe. Yo leí ese libro, releí ese libro, no me puedo acordar de la historia perfectamente, lo que sí puedo acordarme de un patrón de lectura. Si daban un break en el recreo, yo estaba leyendo ese libro. Si había un break entre clase y clase, yo estaba leyendo ese libro. Y había creado dentro de mí la necesidad de leer para llenar el vacío de la soledad que me había dejado una madre que por asuntos económicos tuvo que irse del país, no en la vía regular de la gente que en los 80 se fue para Estados Unidos, eso sí lo hizo mi papá, pero mi mamá se fue para otro lado, mi mamá se fue para Panamá, después se fue para Curazao y terminó en Holanda, donde vive hoy todavía en Ámsterdam, en Den Haag, cerca de Ámsterdam. Luego de yo terminar el bachillerato, me hicieron un regalo, y ese regalo era irme en un vuelo hacia Curazao. Entonces yo empecé a diseñar ese viaje. ¿Qué hacía la gente cuando viajaba? Yo veía en las revistas que siempre estaban en la sala de espera leyendo un libro, y eso, entonces yo me acomodé también. Yo quería ser un viajante chic y estar a la moda, entonces sabía que tenía que irme a leer allí. Y quizás ese deseo de seguir expandiendo mi deseo de lectura llegó por esa casualidad, por un deseo estético, no necesariamente para llenar ese vacío literario, por un accidente. ¿Qué pasa? Que cuando yo, después que compré el pasaje de irme para Curazao, cuando me gradué del bachillerato y me quedan esos otros pesos, me fui a una farmacia a buscar el libro que yo me iba a llevar para leer en la sala de espera. El libro que yo compré esa vez fue 100 años de soledad, una copia mala de 100 años de soledad. Y ese accidente, porque yo, claro, lo que fue de, ¿qué lee la gente que lee? Ah, bueno, hay varios escritores, está Juan Bosch, está Gabriel García Márquez, está Mario Vargas Llosa. Dice, me gusta ese nombre, Gabriel García Márquez, voy a buscar ese libro, 100 años de soledad. Eso me dejó impastado, como dice un amigo mío. O estupefactado, como dice otro. Era la construcción de unos personajes que se parecían tanto a mí, y que yo no tenía la necesidad de recrearlos en otra ficción. Por ejemplo, lo que se promovía cuando yo estaba leyendo, lo que leían las tías mías y todo eso, era el libro de autoayuda, El vendedor más grande del mundo, cómo influenciar en las demás personas, que sé yo. Entonces ella decía, eso es lo que tú tienes que leer, él lee mucho, denle en esos libros para que aprenda desde ahora, para que no cometa los mismos errores. Y yo decía, no, fíjate, yo encuentro que en esta literatura yo puedo reflejarme en esos personajes que están en esta literatura que supuestamente es de ficción y que no necesariamente me tienen que ayudar a nada. Yo quiero reflejarme en los defectos que tienen estos personajes, yo quiero ser como esos personajes. Y claro, lo que te puedo decir es que esos inicios, desde esa enciclopedia, luego ese libro de Papillon, hasta Gabriel García Márquez, lo que creó en mí fue un animal voraz de lectura. Ya yo encontraba un sitio donde me podía no solamente refugiar, sino defender también, ¿no? Con el conocimiento. Y decía, no tengo nada. No tengo nada. Y ahí le voy a dar otro ejemplo. Yo mencioné a Borges ya. Borges es el que lo tiene todo. Borges tiene dos linajes. Borges tiene el linaje de la madre, que es el linaje de los salvajes, los Acevedo, que él siempre se refiere a ellos como que eran de una ignorancia brutal, ¿no? Y son los salvajes lo que llevan al cuerpo, los matones. Y está el linaje del padre, que es la Biblioteca Europea. Roberto Alt, que es el de los 7 locos, no tiene nada. Borges lo tiene todo, lo tiene en la biblioteca, tiene el papá, pero Borges, Art no tiene nada. ¿Desde dónde se inventa Art que empieza a escribir? Roberto Art entra a una biblioteca infantil a robar libros. O sea, no puede haber un acto más terrible que ese. Y yo le puedo decir, y lo confieso con ustedes, la primera vez que lo estoy compartiendo ahora, yo le puedo decir la verdad. Yo me robé los 7 locos de una biblioteca, de una escuela de niños en Cabarete, que yo fui a dar de que un taller. Pero yo no sabía, yo no lo sabía. Yo decía, mira, los caminos de la ficción son también bastante torcidos. Anyway,
Desde dónde me inicio yo? Yo empiezo a copiar en Curazao, en esa serie de viajes que empecé a hacer después que me gradué del bachillerato, a visitar a mi madre. Empiezo a copiar todas esas novelas, el copista. Yo quería ser un 100 años de soledad también. Entonces hice una novela que se llamaba, oye, ¿cómo se llamaba? Un objeto vacío de tu triste olvido. Se llamaba la novela. Y la protagonista se llamaba Isabela del Toro, que se casaba con Francisco del Pozo. Por ahí te puede ir. Gracias a Dios, eso se quemó, se perdió, se desapareció. Pero yo empecé mi lugar de la ficción desde donde Rey toma la palabra en esa primera vez. Siempre tienen que recordar eso. O sea, si hay un escritor que le gusta mucho, ustedes busquen eso. El escritor no toma la palabra de un solo sitio. Siempre el mismo escritor se crea distintos mitos de su propia ficción. La primera ficción mía estaba ahí, en esos poemas horribles que eran copias de canciones de Ricardo Montaner cruzadas con Juan Luis Guerra, porque yo creía que la noviecita mía de Curazao no se iban a dar cuenta. Hasta que una me dijo, pero Rey, esto es una copia de una vaina que tú... Y como yo lloraba con Ricardo Montaner, lloro todavía. Ahora lloro por otros motivos. Que se ha hecho una cirugía el pobre y le han quedado mal. Anyway, yo empecé así como un poeta malo, con esa búsqueda de esas pequeñas historias horribles. Luego yo regresé a Santo Domingo y decidí poderme estudiar aquí. Me inscribí en APEC, conseguí un trabajo en McDonald's cuando McDonald's abrió. Recuerdo que yo estuve desde antes de que abrieran la primera tienda de McDonald's, yo estaba ahí adelante y yo en McDonald's duré 4 o 5 años y trabajé ahí desde que abrió esa tienda hasta que fui el gerente de operaciones para la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Anduve por la zona colonial, tenía un carro rojo, era el papichulo, o yo me creía que era el papichulo, ¿no? Porque el objetivo mío era lucir bien, porque yo no podía, porque también había llegado ya el niño que era inteligente y podía conseguir cosas por ser inteligente, se dio cuenta después de la adolescencia de que lo que había que tener era plomo y cojones para poder resolver en este país. Plomo y un carro rojo y andar bien rápido, para poder tener muchas muchachitas, para poder estar bien. Y llegar a la barra con las 2 rubias, o se están dando 2, se están dando 3, quién sabe. Pero entonces el otro muchacho poeta se quedó atrás porque cuando yo decía poesía o cuando sacaba el lado sensible se reían de mí. Entonces yo aquí no podía dejar que se rieran de mí, yo tenía que ser el que estaba adelante, ¿no? Entonces esa parte del muchacho en la escuela, tú no vas a conocer al Rey Andújar escritor ahí. El Rey Andújar que tenía muchas novias, 6 o 7 novias o 4 novios también, porque las cosas eran... yo estaba tirado en la calle del medio, tú ves. ¿Qué pasa? En el segundo año de APEC hacen una feria del libro en el parqueo. Me acuerdo que esa feria del libro que se hacía en APEC la dirigía la librería Amengual. Y ahí empezaron a salir unas ediciones de Alianza 100 de unos libros que eran bien finitos. Y ahí estaba Monterroso, Cortázar, Bryce Echenique, Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que empecé a coleccionar esos pequeños cuentecitos. Y entre trago y trago, y entre muchacha y muchacha, y bar, yo leía eso escondido, porque leer era una ofensa, ¿no? Era mostrar ese lado sensible para mí, ante el grupo de los tigres, era una cosa, tú sabes, mala o errónea. Pero esa búsqueda de esa ficción se encontró con ese muchacho de la poesía mala. Esos 2 personajes se encontraron detrás de mí. Y empezaron a recrear de nuevo esa cosa de copista, esas historias, volverlas a recrear. Y te digo más, en esa búsqueda de esos pequeños libritos de Alianza 100, apareció Cortázar, apareció Borges, y a mí eso me voló la cabeza. Que podía haber un mundo paralelo de la realidad. No solamente que el escritor podía crear ese mundo a sí mismo, sino que el lector, que es mucho más fino que un escritor, podía recrearla también cada vez y cada vez y cada vez más.
Y yo decía, tiene que ser fabuloso poder encerrarse en uno mismo para poder estallar y salir de uno mismo desde la ficción. Fíjense que he hablado de todo este tiempo, he mencionado la poesía otras veces, pero lo más importante para mí siempre fue la ficción. Aunque ya para el último año de la universidad, vuelvo y repito, trabajando en McDonald's, conseguí el dinero y el avance para poder comprar una computadora FIA en Plaza Lama. Y el único objetivo de coger esa computadora FIA era pasar 2 cuadernos de poesía y de cuentos que yo tenía ahí. Yo tenía una noviecita en ese tiempo, Patricia, que iba los domingos en la mañana a sentarse porque yo le dictaba. Claro, porque hay que tener el estilo. Hacíamos un desayuno y yo me sentaba a dictar estos poemas, ¿no? Y te puedo decir que me acuerdo de tu poema, estás ahí detrás del espejo. Eres ese hombre que estás ahí detrás del espejo, escondido con miedo, tratando de escribir, tratando de enviar esos versos hacia el aire. ¿Hacia quién? No sé. Esa era, me acuerdo todavía porque el trauma está ahí. Está aquí ahora, pero está aquí todavía. Y sí recuerdo que aquella novela del objeto vacío de tu triste olvido, yo cogí ese título y se lo puse a un libro de poemas que le había puesto azul. Y después me dice Tobías, que es otro amigo mío, me dice, Rey, el libro está muy bonito, tu intención es muy buena, pero azul es un libro de Rubén Darío, tú no... Entonces yo en vez de ofenderme dije, pues voy bien, porque si yo pegué esa sin saber, es porque el camino va por ahí. Entonces, yo ya fíjate que de aquella vez que se rieron de mí por esos cuentos y que me ofendí, me guardé, ya con esa segunda vez que los muchachos se reían de mí bebiendo café ahí en la Plaza Colón, ya yo me fui relajando un poco, fui adquiriendo la cosa relajada que tú necesitas para escribir ficción, porque yo y a eso voy a llegar después. No podía ser tan serio y tan recto como la cosa esa poética. Además, ustedes tienen que saber que yo vengo de una tradición literaria nacional, en donde aquí la poesía es lo más importante. Nosotros nos conocemos como un país de poetas. Y hay un dato que ustedes no tienen que saberlo. Yo les hablo de esto porque he preparado esto y vivo hablando de esto siempre. Pero Trujillo no leía novelas. No hay un archivo, no está registrado, no hay un registro de una novela o un cuento que Trujillo haya leído. Sin embargo, y Andrés L. Mateo se tomó el trabajo de buscar información sobre esto, una poesía o un verso lo conmovía hasta la lágrima. Y entonces hemos hecho una conexión de decir, bueno, pues quizá el problema novelístico que puede haber, la poca dimensión de la novela, porque hay que recordar también que eso fue una dictadura de 30 años, o sea, 3 décadas de estancamiento literario le puede empezar a cualquier país. Puede ser que eso esté registrado ahí, en esa imposibilidad que tenía el novelista de seguir hacia adelante, porque si el hombre que estaba manejando el camión lo que le gustaba era la poesía, pues vamos a escribir poesía, no vamos a escribir novela, etcétera, etcétera. Bien, el primer libro que yo publiqué, bueno, antes de llegar al primer libro, yo tengo que decirle a ustedes que yo utilicé a McDonald's para dejar el país. Llegó un punto en que a manera personal yo entendía que ya yo había quemado muchos puentes aquí, no me sentía bien y había decidido, y ya es una decisión muy personal, tomar un descanso, dejar el país. Entendí que quizás fuera de aquí yo podía concentrarme y hacer otras cosas. Dedicarme a hacer otras cosas que yo creía que aquí no iba a tener la posibilidad, que siempre iban a ser un hobby, por ejemplo. Entonces quizá esa fuerza de la juventud, de la bohemiada, que yo dije, déjame ver, quizá un escritor vaya un poco más allá de lo bohemio y haya un recurso escritural que yo pueda conseguir en otro lado, me llevó a Nueva York. 75%. El 25% era tratar de reanimar una relación con mi padre, que nos habíamos dejado de cuando yo tenía 4 años. Yo sabía que él vivía en Nueva York, ya se habían ido unas tías para Nueva York, ya mi abuela estaba preparándose para irse para Nueva York. Entonces yo empecé a caerle atrás de eso. Yo conseguí mi visa trabajando con McDonald's, ya la tenía. Entonces
aproveché un día, me fui como llega Jesucristo, dicen que era de noche, ¿no? Como con los ladrones también, yo me fui así, en un vuelo como de JetBlue, como a las 3 de la mañana. Y llegué a Nueva York sin ninguna idea de lo que era el invierno. El invierno para mí era una cosa que yo veía en los sitcoms de aquí. Y yo debo decir una cosa, mi papá se fue cuando yo tenía 4 años y yo siempre me quedé esperando que él nos pidiera. Y cuando yo pidiera él que nos hiciera los papeles para llevarnos. Y cuando yo era chiquito, yo me preparaba porque mi mamá siempre decía, tú te vas para Nueva York pronto. Entonces yo practicaba para el invierno y iba al baño, me echaba agua y me paraba frente a un abanico para que me diera frío, para decir, el frío tiene que ser esto, como Nueva York, ¿no? Y mi mamá me encontraba mojado frente al abanico. Muchacho, ¿qué está haciendo? Coge una toalla. Voy a aprovechar para hacer el cuento de Pupú. Pupú estuvo buscando su visa y le dieron su visa. Y llegó al barrio diciendo que se iba y todo el mundo fue y le dijo, Pupú, yo calzo 9. Y él decía, cuadrate. Pupú, una camisa medium, cuadrate. Pero nadie le daba dinero. Hasta que a Neudi un día le dijo, Pupú, ¿cuánto cuesta un pito en Nueva York? Y Pupú le dijo, bueno, yo estimo que un pito en Nueva York tiene que costar como una cuora. ¿Una cuora? ¿Qué es eso? Sí, 25 centavos de dólar. Bueno, pues como está el cambio, con esos 10 pesos, usted me va a traer un pito, ¿me lo manda o me lo trae cuando regrese? Y Pupú le dijo, a Neudi, tú pitadas. A los mexicanos les encanta ese cuento. Yo llegué a Nueva York, me puse a estudiar en el Baruch College, mercadotecnia, ya yo me había graduado de APEC, de la licenciatura en hotelería. Y en el Baruch College me encontré con una señora que había conocido en la noche loca de aquí de la zona colonial, que se llama Carol, y estaba en el departamento de sociología de esa universidad. Y me dijo, Rey, yo te he oído declamar poesía. Tú deberías ponerte a estudiar. Hay un taller aquí de dramaturgia y tal. Y me presentó esta señora que fue la que me puso en la mano, después que tuvimos una relación, me puso en la mano toda la literatura de los Beats, del Beat Generation. William Burroughs, Jack Kerouac, etcétera, etcétera. Eso ustedes pueden decirlo ahora mismo, que es la segunda parte del mito de la ficción. Ya ahí todo para mí cambió. Porque yo no conocía que se podía escribir así. Yo tenía la idea de que se podía, de que debería de alguna manera de escribir así, pero nadie me lo había presentado. Yo aquí no lo había encontrado. Y esa señora en un apartamentito de Brooklyn ahí bebiendo té y dándole a los porritos ahí, la cosa fue que me cambió un poco la idea de lo que era la literatura, de esa cosa que no era con corbata, etcétera, etcétera. Yo entonces empecé a leer poesía en sitio, me contacté con unos escritores neoyorricanos, puertorriqueños, conocí a un muchacho que se llama Urayoan Noel, que ahora es profesor en NYU, que fue quien me dijo, Rey, tú como poeta no vas para ningún lado. Ahora bien, tú eres muy buen hablador, tú deberías ponerte a escribir historias. Entonces la primera historia que yo escribí, así, ¿desde dónde toma Rey Andújar la palabra? ¿De dónde decide Rey tomar la palabra? Yo decido tomar la palabra de la reconstrucción de una vida de la ciudad colonial. Y esa historia se llama El Factor Carne, que fueron los últimos días que yo tuve en la zona colonial, ¿no? Ese muchacho que la vida no para, desenfrenada, y que hace la historia de ese grupo de muchachos que están de bar en bar en la zona colonial y se encuentran con una española, que es la novia de uno de ellos, y la española es una cooperante, ¿cómo se dice? Parecido con la realidad, es coincidencia total. Yo escribí ese cuento, una cosa frenética, la historia dice, ¿no? La ficción mía dice que yo lo escribí de una forma frenética, que sé yo, que para ti, pero es mucha mentira, ¿no? Yo lo escribí con mucho cuidado, y me fui a visitar una novia que yo tenía a Nueva York, de aquí, una amiga, pequeña amante, me fue a visitar allá, y ella se ha encontrado eso tirado así en el escritorio, y me dice, pero esto está bien bueno, muerta de la risa me la encontré yo.
Me dice, Rey, está bueno, pero hay que corregirlo, ¿no? Me dice ella, que era contable, corrige el cuento, le está haciendo ella una auditoría al Banco Central, se lleva el cuento para Santo Domingo, lo pone en el concurso de aquí del Banco Central y meses después me llama Cucho, un amigo de aquí, y me dice, Abro, ese escritor, diablo, te vi en el Nacional, ganaste una mención. Yo, ¿qué? Sí, te ganaste una mención. Fui, esto no lo sabe nadie, lo cuento ustedes ahora, si no pueden, de aquí ya lo tengo que matar a todos. Pero yo salí, tú sabes, salí de The Queens, donde yo vivía, averigüé dónde salía el periódico Nacional en Nueva York y cogí el tren, que era en el Washington High, tren, a llegar allí. Llegué allí a una oficina, un hombre en chancleta, ¿no? Que era la oficina del Nacional. Yo esperaba algo con más glamour. Me pasó lo mismo cuando fui a sacar un pasaporte a Oakland, a la Embajada Dominicana, que fui a Oakland. Yo estaba viviendo en San Francisco y fui a Oakland, a la Embajada Dominicana, a sacar un pasaporte y me encontré con el cónsul en chancleta ahí comiendo. Y yo decía, bueno, es que no, como lo diplomático. Yo creo que ustedes eran parte de otro universo. Pero ya veo que son muy iguales. El hombre se estaba comiendo una arencada. Así tú puedes imaginar lo fuerte que eso me llegó. Anyway, llego a la redacción de Nacional en Nueva York y me doy cuenta de que no es el periódico de Santo Domingo que ellos publican, sino una copia de varias noticias que cogen, y lo ponen. Entonces no salió el que ya había ganado un premio allí, ¿no? Ya yo el escritor, tú sabes. Esa fue una de mis primeras decepciones literarias. Anyway, me había ganado ese premio. Gracias a Dios que había sido con seudónimo. Ella le puso el seudónimo. Yo estaba tratando de acordarme para esta conferencia cuál es el seudónimo que yo había usado para ese cuento. Y después fue que me acordé que fue ella que lo puso todo. Le tengo que agradecer a esa muchacha eso. Vine a recibir mi premio al Banco Central y me encontré con todos estos escritores. El primer premio se lo había ganado Pedro Peix aquella vez, ¿no? Un gran para mí, yo le tengo mucho cariño. Está loco, porque el tipo estaba loco, ¿no? Está en esa misma línea de Pastor de Moya, etcétera, etcétera. Gente que están dentro y fuera, tú sabes. Pero yo, estaba Diógenes Valdés, estaba Diógenes Céspedes también, José Alcántara Almanzar, y le digo estos nombres, Ángel Hernández, le digo estos nombres porque ellos eran o son, no sé, el statu quo de la literatura nacional. Y yo era el único chamaquito que estaba ahí, que se había ganado una mención, que nadie sabía por qué yo me había ganado esa mención. Yo tenía 23 años de edad, yo tengo 38 ahora. Y decía, ¿por qué ese muchacho se ganó ese premio? Nadie sabe, ¿no? Y recuerdo que el difunto, que era crítico de cine, Rodríguez, apellido Rodríguez, me jaló aparte, ¿no? Y me dijo, tú tienes material, tú deberías ponerte a estudiar. Si ese cuento tuyo tú lo hubiese corregido, si lo hubiese dado un poquito más de cariño, tú te hubieras ganado el primer lugar. Todos los jurados dijeron eso. Entonces eso a mí me impactó mucho a esa edad. Y en vez de, y lo puedo decir ahora mismo sin que se me quede nada por dentro, en vez de insuflarme con un asunto de orgullo, que es lo que me hubiese pasado quizá antes de mudarme a Estados Unidos, si no hubiese vivido esa fuerza de ese invierno, ¿no? Yo tengo un cuento que habla de esa llegada a Nueva York. Yo llegué con un cicote a Nueva York. Yo tenía unos tenis, los únicos tenis. Yo llegué con un cicote a Nueva York, que recuerdo que lo boté en un aeropuerto, no en el aeropuerto. Me lavé los zapatos y me puse una chancleta que tenía. Una locura, ¿no? Entonces salgo en enero del John F. Kennedy, el invierno me dio ahí y después me cortó los pies. Y me tuve que quedar allá adentro, esperar que me fueran a recoger, ¿no? Ese fue el primer problema que tuve con mi madrastra. Anyway, no voy a hablar aquí de problemas familiares. Pero si no hubiese pasado ese trabajo que pasé en Nueva York, no hubiese quizás entendido lo que este hombre, que en paz descanse, me dijo en ese momento, ¿no? Tienes que ponerte a estudiar, tienes que ponerte a cuidar tu texto. Porque él me trató como un escritor, él no sabía quién era yo. Me dijo, tienes que cuidar tu texto, tienes que ponerte a corregir tu texto. Hay comas que van así, hay formalidades que aunque tú quieras innovar, tienes que cuidar. Y eso a mí me marcó mucho. Ese fue mi primer cuento, El Factor Carne, que es el nombre de mi segundo libro. Vamos a llegar al tercero pronto.
Y yo seguí publicando historias, seguí escribiendo historias. Escribí la segunda historia que escribí, se llamaba Doña Ana, los gallos y el monstruo de Samaná, que era una suerte de ficción alienígena, brujerística, en un pueblo de Samaná al que yo no había ido. Mando ese cuento al concurso de casa de teatro, me gano el tercer premio en ese año, que me dieron, qué sé yo, algunos 10,000 o 15,000 pesos, y con ese dinero yo vine de Estados Unidos y me fui a Samaná para conocer el pueblo que yo había descrito en mi ficción que no conocía. Y te puedo decir, o sea, no te voy a decir ahora mismo que era de que, wow, el mismo pueblo. No, pero habían cosas que sí se parecían mucho. Yo fui a Punta Balandra, a Los Cacaos, etcétera, etcétera, que eran pueblitos de Samaná que estaban fuera de la ciudad. El tercer cuento que escribí, Doña Ana, se me olvidó. Pero con ese cuento, ya yo viví en Cabarete, me gané el segundo premio de en casa de teatro. Y ya con eso yo decidí tirarme a poder escribir una historia más larga, no dejar los cuentitos y escribir una historia más larga, que era El Hombre Triángulo. El Hombre Triángulo era básicamente la historia yo quería hacer la historia de un policía, y lo que me salió fue la historia de un loco que andaba desnudo por la ciudad colonial, por la Duarte, que si yo caía preso, y nadie sabía por qué ese hombre andaba desnudo, y él decía que él era un ángel. Él decía que era un tipo que tenía poderes, que había visitado, que era un ángel que venía de Connecticut, decía él, ¿no? Ese Hombre Triángulo, yo lo escribí en Nueva York, en la noche de la locura, del vodka, que se yo que para ti. La familia mía de Nueva York me dio la espalda, ellos creían que yo estaba en otras cosas. Yo no sé si estaba muy equivocado, no me acuerdo ahora. Pero yo sé que hubo un asunto de drama ahí, que mi mamá tuvo que viajar de emergencia de Holanda a Santo Domingo, a Nueva York, a rescatarme, ¿no? Y ahí fue donde yo le dije, mira, ese sería la tercera etapa del mito de ficción que yo le tengo que contar a ustedes, de donde yo tomo la palabra, porque ahí mi mamá me dice, mi hijo, ¿qué es lo que te pasa? Tú sabes, la gente, tú que siempre andaba con una corbatica, que siempre estaba bien arregladito y tal, ahora la gente dice que tú andas como un loco ahí por la calle recitando poesía, y que con una mascota de arriba para abajo. Entonces yo le dije, bueno, mami, yo lo que estoy es muy triste, y yo lo que quiero es escribir. Y yo no sé cómo combinar la vida diaria, conseguir el dinero para vivir, pagar renta y todo eso, y poder bregar con la literatura. No tengo los mecanismos, estoy solo, no sé qué hacer. No, eso no se resolvió ahí. Yo sé que nosotros salimos, comimos un montón de comida china. Yo compré unos discos de Andrés Calamaro que estaba buscando. Ella compró unos discos de Sabina. Nos encontramos en una cosa de la Sofía ahí en Corona Queens en Nueva York, en un show de draga. Y nos sentamos a beber y nos emborrachamos juntos. Y ella me dijo, ¿tú sabes qué? ¡Pah! Me dijo, yo te voy a pagar tu primer libro. Y ahí fue que entonces ella me dio el dinero para que diseñáramos El Hombre Triángulo. Yo lo diseñé en Nueva York. Me vine para Santo Domingo, lo imprimí bajo una mata de coco ahí en la zona colonial, ¿no? Hicimos los famosos 1,000 ejemplares. Yo me mudé a Cabarete para escribir o sea, yo estaba publicando mi primer libro y ya estaba pensando en la tercera novela, ¿no? Que era Candela, que fue la que más me ha ayudado un poquito a que algunos de ustedes sepan quién soy yo. Pero es de esos 1,000 ejemplares que publicamos bajo de esa mata de coco y que se vendieron un montón en la playa de Cabarete, porque yo le vendí ese libro a todas las alemanas y a todas las francesas que había en Cabarete. Yo no sé si ya lo leyeron, pero yo le daba una cotorra que tenían que comprar el libro. Ese libro, por alguna razón, llegó a Puerto Rico, al Departamento de Sociología de la Universidad de Puerto Rico, y la gente empezó a interesarse por ese libro porque ya Rita Indiana Hernández había publicado La Estrategia de Chochueca, y, quiéralo yo o no, pues esa Estrategia de Chochueca me abrió a mí, le abrió a mí la posibilidad de una literatura dominicana de ese estilo, y estaba ahí en ese libro, ¿no? Y se dio la oportunidad de comunicarme con Carlos Roberto, a quien conoció en una feria del libro aquí, y entonces accedió a publicar el libro. Hay que decir algo que no se dice mucho, pero si Rita Indiana estaba de un lado en esa parte de la literatura, Pedro Antonio Valdés estaba del otro lado, porque Pedro Antonio Valdés había publicado El Carnaval de Sodoma con Alfaguara,
pero antes había publicado La Bachata del Ángel Caído con Isla Negra, que fue la novela de ese año. Fue un libro que en Puerto Rico se estudió mucho. Y yo estaba como en el medio de las dos posibilidades, ¿no? De la ultra chulería que era Rita Indiana y el conservadurismo disfrazado de rebelión que era Pedro Antonio Valdés. Entonces yo me encontraba en esa calle del medio ahí, y eso ayudó mucho a mi literatura. Cuando yo llegué a Puerto Rico con ese libro promocionando El Hombre Triángulo, que después vine aquí y tal, ya en Puerto Rico fue que varios profesores de la misma universidad me dijeron: Rey, tú tienes mucho talento, yo creo que tú deberías organizarte un poco y ponerte a estudiar. Y una manera de organizarte sería hacer un doctorado, una maestría en literatura. No, yo vengo del área de negocio, no, yo soy un rebelde sin causa. O sea, mierda, o sea, tú puedes sentarte el pupitre de estructura, organízate. Para ese tiempo yo estaba ya viviendo en California, las cosas no estaban yendo muy bien, y yo así llegué a Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico con El Hombre Triángulo y un libro que no tuvo muy buena suerte, que fue el segundo, que es El Factor Carne. En El Factor Carne están todos los cuentos que habían ganado premios. El tercer cuento que yo le quería decir se llama La Sangre de Philippe, que es la historia de un muchacho haitiano que tiene un motor, que tiene un accidente y se encuentra con un dominicano en el Darío Contreras. Ese es el tercer cuento, ¿no? Entonces esa colección de cuentos ganadores, más la obra de teatro que se llama Ciudadano Cero, está en ese segundo libro, que no tuvo mucha suerte, pero que yo también le tengo mucho cariño. Lo que ustedes van a ver ahora es un video sobre la obra Ciudadano Cero, que es la parte mía de performance, ¿no? Donde yo saco todas las historias de Ciudadano Cero, yo las saco de los cuentos que habían ganado premios y la poesía que nunca publiqué. Y luego Amoricidio, que Amoricidio ya es mi primer libro formal de cuentos únicamente, que ganó aquí el premio de la Feria del Libro en la parte de cuento joven, y que a mí me abrió muchísimas puertas después, ¿no? Porque cuando yo fui a la universidad a solicitar hacer el doctorado, pues yo fui a solicitar la maestría y me dijeron: no, tú puedes hacer un doctorado. Y yo decía: ¿por qué? Bueno, porque la gente aquí en la clase de doctorado estudia tus libros, ¿no? Entonces solamente es lógico que tú empieces a hacer el doctorado. Se lo enseño ya mismo. Sí, la de aquí la podemos apagar. La Cooperativa Empresarial Lo Correcto y Prensa Civil Quisqueyana invita a todo el mundo el próximo jueves 16 a las 7 de la noche y a las 9 de la noche, para todo el mundo gratis, 2 funciones del Ciudadano Cero. Ciudadano, te recordé. Las palabras llegaron. Ella espera. Tú sabes, allá. Ciudadano Cero es el resultado de un laboratorio de la dramaturgia del escritor a partir de la dramaturgia del cuerpo, con una base de un cruce antropológico con la cultura hip hop desde la estética marginal. No necesito aparatos puntuales, ni máquinas, ni artefactos sofisticados. El día que se meta conmigo lo
Invitamos al público que quiera sentir el impacto directo de la urbanidad, que no se pierda Ciudadano Cero, el jueves 16 en Casa de Teatro. Así que ustedes saben lo que hay. Vivo en una isla. Bueno, en media isla. Entrenamiento suficiente para subirme al cohete 415. Evalúe mi condición y tenga consideración de este extraño aspirante astronauta caribeño. The Columbia's lost. Todo el mundo para allá a ver la obra Ciudadano Cero el 16 de este mes, que esta es la última función, todo el mundo para allá. Mi abuelo siempre quiso un nieto pelotero. Lo que viene es Viene un blin blin caché inmaculado del barrio, sofocando a los bacanos que tienen el mazo, por eso todo el tiempo está parado. Me estoy acostumbrado. Llamada que dure 100 años y puedo que lo resista. Baby, muchacho, hasta donde dice. La vieja negra está cosiendo los sueños rotos. Despacito. ¡Me tienen harto! ¡Harto! ¿Cómo habla contigo? ¡Puta madre! ¡No! ¡Me grite! Mira, tú vas a caer preso hoy. La historia del leopardo azul escondido en la azotea de tu casa. Vamos a ignorarnos. No, negativo. Vamos a ignorarnos. A respetar un silencio solemne de mi cabeza. A todo el público, a Santo Domingo, a República Dominicana entera, sobre esta obra Ciudadano Cero. No hay que decirle más nada, el jueves 16 en Casa de Teatro, 2 funciones, 7 y 9. No dejen de ver eso, que esa es la realidad de la marginalidad de nuestro país. Una ola, Jessica. Te juro. Una ola vendrá. ¿Cómo transmitirte esta asfixia? Si ni siquiera me animo a hablarte. Se me hace difícil escribir amor. Y yo he aprendido el amor aquí con la cooperativa empresarial Lo Correcto. Eso es lo que yo he aprendido en esta obra, Ciudadano Cero, el compartir y el amor. Orgasmos soñados. Esa vaina intocable. Una sola hora llegará y entre nos nada quedará. Del guero, de la calle, ligado con la cultura hip hop, que exponemos aquí Lo Correcto en nuestro país, y les aseguro que será una buena aventura. Los que no han ido a chequearlo se lo van a tripear, vayan para allá. Ay. Un hombre debe de entrar a la muerte con pasos firmes. Pensar el tiempo perdido de las cosas que debimos hacer, que sean como las ganas. Tú eres un soldado de la muerte, oscuridad, el que fallaría que se meta conmigo en cuarto en dos. del amor. Situaciones personales que me estaban pasando en ese momento. Yo había acabado una relación muy importante, muy estable, y estaba en el proceso de dejar esa ciudad donde vivía con esa persona. Entonces, yo no me propongo escribir un libro así, ¿no? Sino que vienen llegando las ideas y las ideas van tomando forma y digo, esto puede ser un cuento, ¿no? Y así pasaron con estos cuentos. Con otras editoriales que no vale la pena mencionar,
se dio la oportunidad de poder hacer una edición de Amoricidio con agentes catalíticos, que yo creo que conversan muy bien, ¿no? El tipo de diseño que ellos tienen con sus libros y la propuesta interna de Amoricidio, que ya ha salido un libro bastante estéticamente hermoso y de la misma manera también con cuentos añadidos, tiene 2 cuentos más y un prólogo de José Alcántara Almanzar. Pero es un proyecto de performance musical que es un proyecto residual de un proyecto más grande que yo empecé a hacer con Daniel Ramírez y un grupo de músicos muy queridos. Ese proyecto se llama Forceps y después de ahí decidimos con las canciones que quedaron pues hacer El Mosquero como un performance interno, algo para nosotros, pero que ha ido creciendo y hemos podido tocar ya en varias ocasiones con público y es simplemente otra manera de asediar el arte. Yo no tengo problema de pasar de un medio artístico a otro, para el teatro, la performance musical y el libro. Para mí el libro es un performance también. Y yo me creo cuando escribo, yo habito ese otro personaje, ¿no? De Rey el que escribe. Y simplemente las historias que no puedo contar en una canción, con un performance o con un personaje de actuación, pues pasan al libro, que me da mucha más apertura, muchas más posibilidades. La literatura siempre va a tener muchas más posibilidades. Por eso yo siempre me considero primero escritor. Lo primero que vieron fue lo de Ciudadano Cero, que yo lo hice con Lorraine Ferrán, ¿no? De quien estoy muy agradecido, porque son gente que puso su atención en mí, ¿no? Y vieron que yo quizá podía tener algún tipo de talento y que lo podía desarrollar. Luego de ese trabajo de Ciudadano Cero, ellos me sugirieron ir acá a estudiar acá. Sabían que yo estaba en California y así fue que yo pude llegar a California a estudiar la misma corporal de Etienne de Croo, etcétera, etcétera. En Puerto Rico yo trabajé con muchos grupos de teatro y lo más satisfactorio fue que pude trabajar con un circo, el circo del Kibutz, que era un circo que hacía mucho burlesque, etcétera, etcétera. En el segundo video ustedes vieron, esa es la noche sanjuanera, desde un hotel en San Juan. Yo trabajaba en ese hotel, el turno del overnight, pero en la primera planta de ese hotel está lo que se llama el New Yorkican Café, que es una versión del New Yorkican que hay en Nueva York, y en ese New Yorkican Café es el sitio de salsa, es un sitio que toca salsa toda la noche, y antes de que entre la orquesta de salsa, y como a mitad en lo que ellos toman su break, siempre nosotros hacíamos un show, ¿no? De burlesque, un poco de comedia, un poco de teatro del absurdo, etcétera, etcétera. Yo también hacía de bartender ahí, yo hago unos mojitos que te cagas, o sea, unos mojitos, o sea, yo hice 700 mojitos en un weekend ahí en Puerto Rico, en un festival. O sea, yo sé hacer mojitos. Vaya, yo no sé hablar, no sé de literatura, pero mojito, vaya. Amoricidio fue, como te digo, mi 4º libro. El 5º libro es Saturnario, que está aquí. Esa versión que ustedes ven ahí es una versión bilingüe. Es mi primer libro que está traducido al inglés. Yo escribo totalmente en español, aunque allá trabajo en inglés y doy clases en inglés. En mi literatura de ficción, mi trabajo de ficción siempre es en español. Ese libro está traducido por Colin Jordan, que es un muchacho que entre sus logros más importantes se encuentra que está casado con una muchacha de Higüey. Y así pudo, es un libro muy bien hecho. Y mi 6º libro, que hoy yo lo vi, hoy lo pude tocar, ya, ¿no? Es mi tesis de doctorado, es mi primer libro que no es ficción. Yo nada más he publicado, aunque he escrito muchas cosas, guiones y tal, nada más he publicado cuentos y novelas. Es la primera vez que estoy publicando un trabajo de investigación y decidí publicar mi tesis, primero por la recomendación de muchos amigos y profesores que me dijeron que era un trabajo que debía publicarse, y segundo porque es muy distinto, te lo puedo decir hoy, escribir un trabajo de investigación al trabajo de la ficción. Nosotros, como cuando escribimos cuentos y novelas, especialmente nosotros que escribimos género en específico, investigamos mucho.
pero no necesariamente tiene que estar, o sea, uno se puede ir de boca en muchísimas ocasiones. El trabajo de la investigación lo que me enseñó fue a que cada oración tiene que estar baqueada, ¿no? Tiene que tener un soporte también, no solamente literario. Digamos que el trabajo de ficción tiene un soporte metafísico, un soporte metafórico, y el trabajo de investigación debe tener un soporte, estoy buscando la palabra, académico, por decirlo así. La cita tiene que estar avalada, ¿no? Documentar, exacto. ¿Qué pasa? Que yo, escribiendo ese trabajo de investigación que ustedes ven ahí, aprendí un montón y cogí un montón de cosas para hacer mi trabajo ahora de ficción, ¿no? Ahí, por ejemplo, aprendí que el único proyecto que se llevó a la feria, al World Fair de Chicago antes del a final de los 1800 fue el Faro a Colón. Yo eso no lo sabía. Entonces de ahí viene ya la nueva novela mía, que mi teoría es que el Faro a Colón está ahí porque unos alienígenas lo pusieron ahí y es una nave espacial que cuando se arme lo que se va a armar aquí, la gente se va a meter al Faro a Colón y va a haber un tipo que se llama Agameón que va a decir, yo sé manejar esa vaina, vamos a aprenderlo y vamos para arriba. Yo estoy casi terminando porque quiero abrir un poco para un espacio de preguntas y respuestas. Lo que quería era enseñarle un video más porque yo trabajo mucho lo que es la expresión corporal y yo creo firmemente que todo mi trabajo relacionado literario está relacionado también conectado con un asunto corporal. Y a mí me ha dado mucha libertad poder estar en Chicago y practicar distintos tipos de técnicas corporales, distintos tipos de yoga, distintos tipos de danzas, ¿no? Que me han permitido sacar mi propia danza, ¿no? Yo le enseño esto ahora y después abrimos aquí el piso para que ustedes también puedan tomar la palabra, porque yo le he dicho hoy cómo yo decidí tomar la palabra, ¿no? Si yo decidí tomar la palabra desde la mentira, que es la ficción, la mentira con la metaficción, y el cuerpo también, ¿no?
poesía que leer es aburrido. Se envenenan las escuelas a falta de tangibles, de maestros, atrasados por el hambre y la necesidad. Se encadenan las ideas, se tropiezan, se coartan, se censuran. Es así como el vicio cunde junto con la duda. He ahí la soledad en las barberías. El silencio para entre las urnas, por entre las heridas acariciadas de un Cristo negro, crucificado en cada radio. Las vírgenes asisten a tu película y se distraen con tu beat y tu boom. Bien temprano, el sonido de los falsos disparos en las iglesias. Las oraciones se quedan ofuscadas en celulares sin tarjeta. No tienen el acento del cielo, no llegan, se estrellan como ciguas heridas y nada. Solo témpano como los ojos del pitirre, como el aliento del guaraguao, o la tensión en las mandíbulas garras del quebrantahuesos. Nos han prometido reinos si oramos, nos han prometido enseres si votamos, nos han seducido con maniquíes, con oropéndolas y cocaína sin duda, nos han brindado la textura de la fe a cambio de ojos cerrados, bocas cerradas, oídos cerrados. Ahora somos marionetas que responden a crucetas de cadenas espesas y de... Esto se fundó a fuerza bruta, a esquinas y a macanazo, para el respeto de mi barrio, para que se corra esta voz, para que vieran mi talento, para saludar a mis viejos, para que gritaran. Como veo que tú performeas y recitas y puede durar mucho tiempo haciendo eso, me llamó la atención la primera vez que te vi. Y cómo tú defines colectivamente cómo te sientes, cómo te ha ido desarrollando tu concentración y memoria, que fue difícil o siempre te has considerado que tenías esa capacidad de memorizar tantas líneas y tantas cosas. No, no es difícil. Yo camino los textos, lo trabajo mucho con el cuerpo. Yo tengo un laboratorio de trabajo diario, ¿no? Y entonces si tengo el objetivo, ¿no? El texto me tiene que gustar, claro, ¿no? Ahora cuando yo termine con ustedes, regreso a Chicago porque el 14 de febrero para el Instituto Cervantes voy a representar a España, voy a leer el Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es uno de los poemas de Lorca que a mí me ha gustado toda la vida. Y precisamente ahora ellos me preguntaron, mira, queremos leer algo de Lorca para San Valentín, uno de los poemas. Digo, no, tiene que ser el Llanto por Ignacio. Si tú quieres hablar del amor, el llanto es lo más grande. Y es un poema que yo siempre lo llevé conmigo. Nunca me estaba pensando que lo iba a decir en un sitio. Llegó la oportunidad de decirlo y ya yo lo tenía listo, ¿no? Que regularmente yo trato de prepararme, pero no estoy esperando una ocasión específica, como tengo una presentación y me tengo que preparar para eso, sino que siempre estoy trabajando y cuando llega la ocasión yo tengo algo ya listo para eso. Y también porque a veces cuando quiero decir un poema mío o de otro y no me acuerdo, me entra un pánico, entonces voy y me lo aprendo otra vez. Dígame, joven. Maestro. Yo no te puedo decir un tip, yo te puedo decir cómo yo trabajo. O sea, independientemente de lo que pasa en mi vida, yo lo que he decidido es que todo lo que pasa en mi vida gira alrededor de mi trabajo. Antes yo creía que tenía que ser, bueno, mi trabajo, mi familia, como me voy a ganar la vida, los panas, mis vicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego entendí que yo tenía que poner en el centro mi trabajo, mi función de trabajo, y que todo lo otro debería partir a través de ahí. Yo creo que debe de ser un poco cambiar el enfoque. Quizás sorprenderte a ti misma del enfoque que tú le estás poniendo a esa parte de expresividad. A veces a mí me resulta también olvidarme un poco del cuerpo y ponerme a ocuparme de otras cosas, ¿no? Si me pongo más atención a qué sé yo, en vez de trabajar ese día, irme al museo con la hija mía ahora, ¿no? Quizá eso también es parte de mi entrenamiento, ¿no? Cambiar el enfoque a las cosas. A veces y eso lo aprendí mucho de los científicos, están muy al frente
A veces tú te vas caminando frente al lago y ahí y ves dos patos comiendo y ahí es que encuentras la verdad de las mentiras, ¿no? O de luz. Yo fui en diciembre de 2005, me parece, que tú presentaste esta misma obra, Ciudadano Cero, pero también publicaste Factor Carne aquí en Dominico Americano. Sí, esa fue la primera vez, las primeras funciones fueron ahí, sí. A mí me sorprendió mucho, o sea, el dominio que tenía escénico, tal como él lo puntualizó, a pesar de que yo no soy muy fanático de performance en ese sentido. Tú hablaste o has hablado aquí de más o menos de cómo te formaste como escritor, pero dame alguna información porque siento curiosidad, ¿cómo te formaste ya como actor por hacer el sitio como performista? Yo siempre tenía el deseo, pero lo que pasa es que yo me crié en una sociedad aquí en donde si yo entendía de que como actor iba a pasar hambre, o sea, a mí se me metieron el miedo en el bachillerato de que no, muchachos, los artistas pasan hambre. Entonces como yo quería el carro rojo y quería las mujeres y quería el perfume, yo tenía que buscarlo por otro lado. Después que estaba metido en la cosa esa de negocio, de McDonald's y tal, no se reía de los artistas. O sea, yo estaba en el grupo del que tú te reías de los artistas. Y esa es otra historia que da para otra conferencia del asunto de la sexualidad. O sea, para nosotros, para mi abuelo, para todos, los artistas eran un pájaro, maricones, vete, no puedes hacer eso, no lo vas a hacer, no, bailarín, no se puede, ¿no? No estaba muy claro, ¿no? Yo no vengo de una familia ni de una formación que es totalmente abierta ni que te va a apoyar a hacer nada. Eso no, vayas a la calle a buscar dinero, hágase un hombre. Ese era el asunto, ¿no? Yo te digo más, yo duré 8 meses en la Academia Naval. Yo fui cadete, ¿no? Por 8 meses. O sea, con eso te digo todo. Cuando yo empecé a hacer, ya tomar mis propias decisiones, empecé a leer poesía en los bares de la zona colonial, a veces me daban un trago, a veces no, a veces lo hacía para ganarme el favor de una muchacha, ¿no? Y me aprendía poemas de otra gente, hasta del Indio Duarte me llegué a aprender cosas yo, para leer poesía, iba a casa de teatro, a Parada 77, a los falafel, a leer poesía, ¿no? Ahí fue que Lorraine Ferran me vio, me dijo, mira muchacho, tú tienes carácter, ponte a estudiar, ven a entrenarte. No iba ya con la edad que yo tenía a meterme a Bellas Artes, pero ella se entrenaba con un grupo de gente, se entrena todavía en el sótano de Bellas Artes, es un tipo de teatro que es el teatro físico, Tiende Cro, Eugenio Balba, etcétera, etcétera. Ella viene de la escuela de Arturo López, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente sí me dio la oportunidad. Ellos me decían, tú te vas a entrenar como escritor, pero desde la actuación, desde el cuerpo. Y esa es mi base principal. Ya después que yo terminé más o menos ese tipo de entrenamiento, que Ciudadano para mí fue como quien dice mi graduación de ese trabajo, yo conocí a Viena aquí, a Claudio, ellos fue que me contactaron con la gente de California, de la misma corporal. De ahí cuando fui a Puerto Rico a trabajar con el circo, ya eso fue otra historia, ¿no? Y yo, qué sé yo, la parte de charlatanería mía, pues siempre se me hizo muy fácil poder actuar, ¿no? Y para mí es una metáfora muy bonita saber que yo en mis libros también estoy actuando mucho, siempre estoy de atrás mintiendo, ¿no? Yo siempre le decía a un amigo, antes de venir a Jesús, que nos vimos en Chicago, la semana antes de yo venir, yo le decía, Jesús, tiene que pensar que el poeta se cree que es el alma abierta, el bohemio, la vaina loca perdida, o el justo, la paz, Miguel Hernández. Y sin embargo, el cuentista, el mentiroso, el que cuenta la ficción, el que nunca se sabe cómo es de verdad. A Kafka no le dieron el Nobel, a Borges no se lo iban a dar tampoco. Siempre están mintiendo, no es verdad, ¿no? Ese lado de la mentira a mí siempre me gustó mucho, ¿no? No todos a la vez, por favor. Bueno, yo tengo otra pregunta, no sé. Sí. Ya está en el contexto literario. Miguel Hernández, después de la estrategia de Pechueca, la crítica era que se ubicó dentro de un contexto caribeño de una literatura urbana. Yo creo que tú la continuaste. Defíneme esa parte y cómo tú proyectas tu literatura ya en el futuro, ¿no? Sí, sí. Rita fue muy importante para todos nosotros, o sea, porque Rita con Pedro Cavilla, que es el puertorriqueño, y con Jos, que es el cubano, exacto, nos enseñaron a una generación, y yo soy parte de ella también, que se podía escribir de otra manera. O sea, porque la idea que yo tenía de lo que era un escritor cuando yo venía subiendo, y no que sea mal, ¿no? Pero era Manuel Rueda,
José Alcántara Mansart, a quien quiero mucho y que me recibió en su oficina muchísimas veces y me dio muy buenos consejos. Pero aunque somos muy buenos amigos, esa no era la imagen de escritor que yo quería ser. Porque después que yo conocí los beats, yo dije, yo quiero ser como estos tipos, que se abrían el pecho y se comían el mundo, ¿no? Que había distintas maneras de ser escritor. Entonces, cuando yo leí la literatura ritiniana, yo quería, se puede contar de otra manera, ¿no? Y claro, la literatura ritiniana me abrió a mí las puertas para leer a Pastor de Moya, para leer a otra gente, ¿no? Yo me meto en esa misma corriente, en la de Pedro Cavilla y tal, una literatura urbana, una literatura de la hora, con unas preocupaciones estéticas también, que no necesariamente venían del cano hispano-francés, por decirlo así, ¿no? Más anglo. Nosotros más anglos, sí, incluso muchas cosas alemanas, muchas cosas japonesas, ¿no? Esas eran otras preocupaciones también. Ahora, yo, después que publiqué Candela, para que ustedes tengan una idea, es la historia de una muchacha que supuestamente en mi ficción es hija de Félix Cumbé con otra gente. Entonces, como es haitiano-dominicana, no puede sacar papeles, no puede hacer nada. Esto salió en el 2007. Si cualquier cosa de lo que esté pasando ahora, no creo que... No, vaya, coincidencia. Exacto. Nos trasladamos. Y luego los cuentos, ¿no? Por ejemplo, Saturnario, yo creo que es lo más oscuro. Mucha gente me quitó el saludo porque no son las historias cándidas y bonitas y cool de los primeros libros. Ya esa zona colonial está un poco más decaída en este libro, Saturnario. Quizá las verdades están un poco más declaradas ahí, ¿no? Y hay un poco más, no de rencor, sino la tristeza es mucho más evidente en ese color caribeño, que es lo que dice la crítica, ¿no? Que nosotros hemos tratado de quitar el color de la postalita al Caribe y poner la realidad, que no es necesariamente tan colorida, ¿no? Boca Chica, por ejemplo, que no, o sea, no es, tú hablas de destination, ¿no? A veces yo voy caminando en el tren allá en Chicago, yo veo que hay un anuncio de Brugal y al lado hay un anuncio de Santo Domingo, todo lo que tú quieras, y tenemos mucho sol y mucha mujer en bikini y mucha vaina y mucha bachata y estamos muy felices, y que necesariamente no es así, ¿no? Yo ahora estoy yo después que terminé la tesis, ahora estoy terminando una obra de teatro para una compañía mexicana que estoy trabajando mucho en México ahora, por haber llegado, yo tuve que ir a Chicago para poder ir a México, tú ves. Y estoy trabajando mucho en México. Entonces hay una compañía mexicana de teatro mexicano-colombiana, que me había solicitado una obra, y como yo había terminado de escribir esta tesis, que es sobre Escalera para Electra, y me había metido todo eso griego en la cabeza y toda la dominicanidad en la cabeza, he escrito una obra que se llama Adverses, en donde están esos varios personajes griegos, pero hay un dominicano que se llama Comodoro, que es el policía, y eso entonces me llevó toda la obra, ¿no? Escribí eso, está muy conectado con lo griego y demás, pero yo ahora después tengo un libro que se llama La enfermedad de las novias, que es un libro de cuentos acerca de novias y novios, y después de eso pues yo voy a escribir este libro que te dije de Gameón, que es el Faro Colón como una nave espacial, ¿tú ves? Entonces quizás voy a cambiar un poco esa cosa urbana, y te digo por quizás no es casualidad de que ya, como no estoy viviendo en el Caribe, el hecho de vivir en Chicago y tener acceso a unas bibliotecas y otras cosas me ha permitido ponerme a volar de otra manera, y me emociona mucho, me hace, como dicen los españoles, que es lo que es más bonito, yo le he robado al español, dice, me hace mucha ilusión poder escribir un texto que sea que esté un poco fuera de lo urbano, ya un poco galáctico, es lo que yo quiero. Yo en realidad quiero irme para lo galáctico ahora, la ficción especulativa, que en realidad es más galáctico de que tú te vas para allá, pero mentira, si te vas para atrás, tú sabes, exacto. Entonces yo estoy leyendo mucho a Thomas Pynchon ahora, ¿no? Entonces estoy en eso, quiero escribir galáctico ahora, en eso que estoy. Dígame. ¿Perdón? Yo
cuando me tocó el tiempo de decidir lo que iba a hacer de la tesis, yo era en el segundo año del doctorado, yo estaba aquí en Santo Domingo, estuve hablando con Carlos Castro, con un amigo teatrero de aquí, escritor, sociólogo. Entonces yo quería escribir en realidad una tesis sobre el teatro del cuerpo dominicano, porque yo estaba metido en esa fuerza, ¿no? Y me dijo, Rey, eso es muy amplio, cuando uno va a escribir una tesis uno quiere hacer una cosa centrada y tirarse por un solo camino. Yo no, incluso en la dedicatoria le digo a Loraine por la rogativa, a Carlos Castro por la negativa, a fulano, porque él en Cinema Café me agarró y me dijo, no, la verdad es la mentira. Yo estaba muy feliz en mi segundo año de doctorado y me dijo, tú, una tesis es una cosa seria, ¿no? Es un matrimonio, es un hijo, es una vaina que te puede frustrar la vida también. Así que tiene que tener cuidado y narrow down a lo más chiquito. No fue él que me dio el tema, sino que segundo hablando con otro gurú mío, que es Miguel de Mena, me dijo, Rey, no, se ha escrito mucho sobre Aida Cartagena Portalatín, pero se le ha escrito mucho su poesía. Sobre su ficción no se ha escrito tanto y yo creo que hay muy pocas tesis sobre Escalera para Electra. Entonces yo había leído pedacitos de Escalera porque para mí Aida era la poeta, tú ves. Y cuando yo empecé a buscar, a investigar ya en el tercer año del doctorado, me apasionó mucho poder escribir sobre ella. Y fue un trabajo que fue en escalonamiento, un enamoramiento escalonado, ¿no? Y sí, me fajé ahí, ¿no? Terminé el coursework, que eran toda la materia en Puerto Rico, y entonces preparé mi viaje para Chicago, mi mudanza para Chicago. Hice eso, ¿no? Organicé mi vida alrededor de esa tesis, alrededor del libro que yo quería escribir, y dejé que se fuera desarrollando. Me di cuenta que era distinto de escribir un libro de ficción. Cuando yo hago los libros de ficción, regularmente empiezo con un título, ya tengo bien claro para dónde voy, etcétera, etcétera. Esta tesis yo me fui yendo con ella. Incluso poner el artículo, pues se llamaba Las formas del ascenso, y después dejarlo formas del ascenso y quitar el artículo, fue todo un drama, ¿no? O sea, un drama bonito en ese sentido. Pero sí pude regresar a la biblioteca, al espacio de la biblioteca, que es un espacio también de seguridad para el escritor muchas veces. En Chicago hay una biblioteca fabulosa, ahí yo encontré todo lo que necesitaba, me llevé muchos libros de Puerto Rico, hice un viaje a Dominicana, fui a la UAS, fui a la Ucamaima, al Banco Central, a sacar copias, a buscar libros. O sea, ese proceso de investigación a mí me ayudó mucho. Por eso yo te puedo decir que me puedo lanzar ahora a escribir esa novela que quiero, esa novela galáctica, porque ya yo tengo la fuerza, el background, de que no tengo miedo de sentarme a investigar 2 o 3 años, porque ya lo hice, tú ves. La tesis me declara a Aida como una escritora mucho más allá del feminismo fácil que quieren cada vez que van a hablar, no, la feminista y me voy, ¿no? Es una escritora mucho más compleja, de una dominicanidad mucho más compleja. Yo me hice mucho más dominicano fuera de aquí, escribiendo esa tesis, que estando aquí en la esquina bebiendo, ¿no? Tony de Moya, que es alguien que yo quería mencionar, que Tony de Moya me regaló. Yo leí a Cortázar, una de las primeras veces que leí a Cortázar fue la traducción que él hizo de Memorias de Adriano, que es una de las mejores que anda por ahí. Esa me la regaló Tony. Y fue Tony que me dijo un día, ¿no? Tú te vas a quedar en esa esquina leyéndole el mismo poema a los 5 pendejos. O sea, vete, ponte a estudiar. Si es lo que tú quieres ser escritor, vete donde tú crees que tu destino está. Ojo, no estoy diciendo que tú para ser escritor tienes que irte para ningún lado, porque puedes ser escritor donde sea. Estoy hablando de una realidad propia, de un muchacho que tenía muy poca personalidad, o sea, o tengo todavía, no sé, y que no iba a poder resolver aquí tropezando tanto. O sea, yo tenía que irme, volar un poco, ¿no? Y también de ese miedo de que si te vas dejarás de ser, ¿no? Al contrario, muchas de las cosas que yo hice, o sea, yo regresé a ser ciudadano cero, que es lo más dominicano que yo pude haber hecho después que estuve por allá, ¿no? Entonces nadie había llevado a esos muchachos de hip hop a un teatro y nosotros pudimos hacer eso, llevar el hip hop a un espacio teatral. Primero fue en el Domínico, Ginebra fue a verlo, Freddy fue a verlo al Domínico y dijo, tienen que presentarlo en casa de teatro. Presentamos en casa de teatro, vino el festival de teatro y dijo, hay una obra que hay que presentarla de esos muchachos. Estuvimos ahí, sin palanca, sin negocio, sin balbuceo, ¿no? Puramente por el trabajo, ¿no? Y eso es algo que yo lo tengo lo puedo llevar muy alto, ¿no? De que no tuve que negociar nada. Si en mi vida anterior a la literatura y al arte yo tuve que negociar y ceder en muchas cosas, pude darme como artista una cosa de prestigio y de orgullo que no me la di en la vida regular. Entonces tú me preguntas a mí, ¿qué te ha dado la literatura? Pues me ha dado eso, ¿no? La oportunidad de seguir hacia adelante sin tener que negociar y ceder. ¿Tú ves?
yo voy a terminar diciendo que me hice artista también, esto es muy importante que yo lo diga ahora a terminar. Muchas de las cosas, de las películas, de los recursos, de las obras, de los conciertos que yo vi en mi formación artística aquí en la República, yo lo hice en esta esquina, en esta calle, entre Casa de Teatro y el Centro Cultural Español. Así que el hecho de que, y yo he colaborado mucho con el centro antes, y yo he colaborado con mi trabajo así, con colaboración con otra gente, que sí, leyendo poesía, que haciendo performance, pero es la primera vez ahora que yo vengo en solo, tú sabes. Entonces, yo tengo que decir que esto para mí me llena de un orgullo tremendo poder estar aquí delante de ustedes como artista en un centro como este, donde yo vi gente que influyó mucho en mi trabajo, que quizá, qué sé yo, mañana hoy esté yo influyendo en esta semana que estoy aquí haciendo actividad, influyendo a otra gente que quiere hacer eso también, que eso para mí es muy importante, ¿no? Que espacios como este, descentralizados, existan en la ciudad, que puedan hacer estos esfuerzos, hacer esta cosa. Contrale, Chepe está aquí, ¿no? Presentando su obra, dando clases, y yo recuerdo a Chepe, como mismo escribe Rita, hablando de él, que yo recuerdo a Chepe, que contrale, Chepe y yo tuvimos un pleito que nos íbamos a entrar a trompar, porque Chepe tenía su estudio aquí, frente a la plaza, ¿no? Y Chepe un día me dice, loco, tú escribes poesía, ven un día a escribir poesía de mi cuadro, qué sé yo. Y yo en esa, muchacho, estaba en una locura y no aparecí nunca. Y el día que ese hombre me dio, me dijo, ¿tú estás loco? ¿Por qué tú no viniste? Yo soy un artista, mi tiempo está contado, qué sé yo. Decirte que nosotros tuvimos esa interacción empezando un proyecto, ¿no? Y que ahora poder vernos en esta ocasión, en un centro como este, comandando dos partes, ¿no? Contrale, hermano. En otro nivel, ¿no? De monstruo a monstruo. Eso es una cosa que... Eso es una cosa muy interesante. O sea, yo quizás lo que le puedo decir esto, no le estoy dando el mensaje a ustedes. Si ustedes le pueden mandar este mandado a otra gente por ahí, que se puede, ¿no? Se puede trabajar, se pueden hacer cosas bien con los recursos que hay, ¿no? Con el recurso que hay, se puede hacer, se puede, ¿no? Esto es lo que hay.